Ahí tienen a Roberto Denis, periodista investigativo, está al frente de Armando Info, es uno de los periodistas más destacados de todo ese grupo, que tiene una fijación con los casos que se le asignan o que él selecciona. El más conocido y notorio internacionalmente es el caso de Alex Saab. El 12 de junio del 2020 fue apresado Alex Saab en Cabo Verde. Se ha pedido su extradición a los Estados Unidos, se habló inclusive que era un hecho que se le iba a extraditar, se habló inclusive hasta de un avión que fue enviado y estaba aterrizando en Cabo Verde porque ya se iba y ya ha pasado un año. E inclusive días atrás un organismo de las Naciones Unidas le dio el apoyo a Alex Saab y a sus abogados. Vamos a ver qué nos dice sobre lo que está pasando con Alex Saab, Roberto Denis. Adelante y bienvenido. Te escuchamos. Gracias Napoleón por la invitación y por la entrevista. Un gusto volver a conversar contigo. A ver, has hecho un buen resumen del caso. Alex Saab fue detenido el 12 de junio del 2020, del año pasado, en Cabo Verde, concretamente en el aeropuerto Amílcar Cabral de la isla de Sal, que es como la más turística de Cabo Verde. Él iba rumbo a Irán eh, eh, como parte de estos negocios en la sombra que él estaba manejando al propio Nicolás Maduro. Ciertamente el proceso se ha alargado más de lo imaginado, yo creo que por todos. En parte, una de las razones que explica esto es que, bueno, la defensa, sus abogados, probablemente de los más caros del mundo, empezando por Baltasar Garzón, el ex juez español Baltasar Garzón, que es como el jefe de su equipo internacional, bueno, se han encargado de apelar, contrapelar y volver a apelar todo lo posible todas las decisiones que ya sí se han tomado en Cabo Verde por instancias judiciales de Cabo Verde. Y las recuerdo brevemente. El Tribunal de Relaciones de Barlavento en Cabo Verde ya dijo que sí, que hay méritos para la extradición del señor Alex Saab. A partir de allí la defensa apeló y elevó el caso al Tribunal Supremo de Justicia, así se llama, Supremo Tribunal de Justicia, se llama en Cabo Verde. Este tribunal también dijo que sí, que hay méritos para la extradición. Y la última apelación posible esto fue en marzo pasado, la última apelación posible que han solicitado los abogados de Alex Saab es ante el Tribunal Constitucional de Cabo Verde. Este tribunal es la máxima instancia judicial de Cabo Verde y es quien tendrá la última palabra. Esa decisión es muy factible que esté por ocurrir y muy probablemente se va a manifestar en la misma dirección que ya lo han hecho las instancias judiciales previas de Cabo Verde. Ahora bien, mencionabas también el hecho de que esta semana se conoció, y creo que además lo hicieron deliberadamente esta semana para intentar todavía ganar un poco más de tiempo, que la defensa de Alex Saab solicitó a un comité independiente de derechos humanos de las Naciones Unidas, solicitó evaluar el caso. Allí la defensa ha querido decir que ya la ONU se pronunció, que la ONU pidió la liberación de Alex Saab. Esto no es cierto. Lo único que hizo el comité es decir, bueno, recibió la información que mandó la defensa. En base a esa información dicen, van a estudiar el caso. Obviamente este comité tiene que pedirle información a Cabo Verde sobre la situación. Y como digo, esto básicamente es una estrategia para ganar tiempo, porque ni este comité va a decidir inmediatamente sobre el caso, sobre el fondo del asunto, ni el Tribunal Constitucional de Cabo Verde va a esperar qué piensa el comité. Así que es muy posible que el Tribunal Constitucional ratifique la decisión de la extradición y esta termine ocurriendo más allá de lo que a partir de ahora empieza a hacer este comité. Pero quiero ser bien claro en esto porque la defensa ha tratado de decir que es que no, que ya la ONU pidió la liberación de Alex Saab. Esto no es cierto, forma parte de la campaña de desinformación que ha sido brutal. Ya hemos visto, bien decías tú, que casi este señor lo han elevado a la condición de héroe nacional. Y además de esa propaganda hay toda una campaña de desinformación, un poco para tratar de confundir a la opinión pública sobre el caso. Estaba leyendo los insultos que te meten en cada vez que mandas una información contra Alex Saab, más o menos escriben lo mismo, se ve que es el mismo grupo de siempre, defendiendo a un elemento que está en manos de la justicia y que está acusado de, para empezar, hacer negocios con el hambre del pueblo venezolano. Eso lo decide la justicia o no, pero que lo están defendiendo. Y se nota el nerviosismo que hay
frente a la posible extradición a los Estados Unidos, como fue pedido por Estados Unidos, ante la justicia norteamericana. ¿Por qué crees realmente que tienen tanto temor y ha surgido tanto dinero para tratar de liberarlo, que de más está decir que de dónde sale ese dinero? Después te pregunto de dónde sale el tuyo como para viajar hasta Cabo Verde, porque a ti te empujan y te lo preguntan. Y buenísimo que lo preguntes. Sí, pero Es increíble, Napoleón. realmente, ¿qué le puede hacer duro, fuerte, grave, si llega a los Estados Unidos y decide colaborar con la justicia para disminuir los años de prisión a Maduro y a su banda, Alex Saab? ¿Realmente qué es? Porque se ha hablado tanto, pero debe ser algo muy, 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 muy grave como para que se emplee tantos millones en su defensa. Antes de eso, Napoleón, me gustaría comenzar un poquito por donde iniciaste la pregunta, que era con todo lo que tiene que ver con un poco esos insultos que mencionas, que a cada rato me lanzan por sencillamente haber cubierto este caso. Aquí lo que es increíble, Napoleón, es que el señor Alex Saab era un fantasma, era un ser invisible para el chavismo. Nadie hablaba de él. Se negaba a todo lo que investigaba la prensa. Cada vez que asomaba algún periodista, porque no solo fue el caso de nosotros, cada vez que asomaba algún periodista que intentara investigarlo, más bien lo que hacía era amenazar, que iba a demandar y presionar con eso. A nosotros él nos demanda en 2017, y cuando digo nosotros me refiero a mí por ser el autor de los trabajos que hemos publicado en Armando Info, pero también a los 3 editores fundadores de Armando Info. Y eso hace que, ya conscientes con la información que teníamos en ese momento de quién era Alex Saab y el poder que tenía, obviamente nosotros decidimos salir porque queríamos buscar algo de protección, pero además seguir publicando esta historia, ¿no? Seguir contando quién era Alex Saab, ¿no? Entonces es increíble toda esta campaña que ha surgido ahora, porque evidentemente son laboratorios, esas son campañas muy costosas. Ahí hay algo muy curioso, porque por un lado de este señor se dice, ahora se quiere decir que es diplomático venezolano, pero entonces después el señor Arreaza, Jorge Arreaza, ha dicho algunas veces que no, que la defensa se la paga él. Entonces, ¿cómo que si es un funcionario diplomático, la defensa la paga él de su bolsillo? Pero ¿cómo es que un funcionario diplomático contrataba con el Estado, no? Eso son las incoherencias. Pero lo que es increíble es que se esperó hasta la detención de Alex Saab para realmente tratar de admitir y reconocer todos los negocios, todo el poder que este señor tenía en la sombra. Claro, con el agravante de que encima ahora lo están elevando a la condición de héroe, porque sí, te reconocen que estaba detrás de los clavos, que estaba detrás del combustible de Irán, que estaba en el oro, que estaba en un montón de negocios, pero claro, ahora te lo quieren decir porque es que casi que el señor era una especie de enviado humanitario de Maduro que se encargaba de resolver esto todo él solo, como si, bueno, si el señor fuera, no sé, tuviera poderes mágicos, ¿no? Y después ahí entrando a tu pregunta, ¿qué sabe Alex Saab que preocupa tanto, que ha movido tanto dinero? Te informo que están supuestamente anunciando estos laboratorios que hacen la campaña que van a hacer hasta una serie de quién es Alex Saab. Imaginémonos dónde llega el asunto. Yo siempre digo, Napoleón, y después de haber estado investigando a Alex Saab desde el año 2016, que yo creo que todavía no tenemos ni la mitad de la película de quién es realmente Alex Saab. Yo creo que este señor tiene información muy sensible, ya no solo a nivel del funcionamiento del gobierno de Maduro, sino del entorno del propio Maduro, y me estoy refiriendo a Cilia Flores y los hijos de Cilia Flores. Alex Saab supo desde hace muchos años establecer una relación con ese entorno familiar de Nicolás Maduro. Creo yo que por eso es que finalmente se le dio todo este poder y se le dieron todos estos negocios en la sombra, y yo creo que eso explica la preocupación. Pero además, Napoleón, aquí hay algo que no debemos perder de vista, y es que yo creo que a estas alturas hay que poner también en duda mucha de esta campaña, en el sentido de que ¿es realmente Alex Saab el que está detrás de esta campaña, o es el chavismo que está convirtiendo esta campaña para dificultar aún más la posibilidad de que Alex Saab negocie su futuro si finalmente es extraditado a los Estados Unidos, ¿no? Porque con todo esto que se está haciendo, evidentemente le están dificultando a Alex Saab la posibilidad de negociar a los Estados Unidos, porque Alex Saab no podrá ahora llegar a los Estados Unidos a decir que él no tiene nada que ver con Maduro, que él no sabía nada de estos negocios. Entonces, yo no sé si al final también hay una estrategia política del chavismo de con esto tratar de inhabilitar cualquier posible negociación del señor Saab en los Estados Unidos. Pero si quieren, si al régimen le interesa callar a Alex Saab, no solamente a liberar, sino fundamentalmente callar, ¿no?
esté preso o esté libre, esté en Estados Unidos o esté donde esté, ¿por qué dejan salir a la familia de Venezuela? Porque es una forma de extorsionarlos sabiendo, mira, aquí está tu familia. Bueno, la información que yo tengo es que parte de la familia salió, no toda la familia. Y cuando digo parte me refiero a su esposa, que es su segunda esposa, que es la joven modelo italiana que tiene 2 hijos pequeños con Alex Saab. Ella sí salió, pero yo entiendo, por ejemplo, que su hijo mayor de su primer matrimonio, que se llama Chadi Naim Saab, que aparece en algunos de los papeles de las empresas, por ejemplo, que manejaron el negocio de los clubs, está en Venezuela todavía. También está en Venezuela todavía su principal socio desde que comenzó sus contratos con el chavismo por allá en 2011, el señor Álvaro Pulido Vargas, que también es una empresa, es de nacionalidad colombiana. Entonces, de manera pues que yo creo que hay todavía como que el chavismo, sí, sí, ajustándome a tu pregunta, tiene como, digamos, presionar por ese lado, aparte de la familia y aparte de su socio también. Sí, pero se dejaron ir a la esposa actual y a los 2 hijos menores que tiene él, Ujú. que son justamente con esta italiana. Es Sí, decir, la mejor forma de, si es que esa teoría es válida, de presionarlo y callarlo, ¿ok? Es con esta gente, más que con el hijo del anterior matrimonio ya mayor de edad. es factible, pero al final, bueno, Chadi, como te digo, es el hijo, es uno de los hijos de su primer matrimonio, es ya, digamos, un adulto que está en los negocios, en algunos de los negocios, en algunas de las empresas de Alex Saab. Y bueno, según cuenta mucha gente que conoce la intimidad de Alex Saab, obviamente para él es muy importante los hijos, es como lo más importante para él. Y bueno, me imagino que aún llegando a los Estados Unidos, sabiendo que tiene a este hijo allá, yo no sé qué tan libre se sentirá de tratar de negociar algo con las autoridades de los Estados Unidos. Pero entonces, en definitiva, ¿qué piensas tú que hay detrás de Alesa? Yo creo que detrás de Alex Saab, Napoleón, hay un gran poder financiero y económico. Eh, hay demasiados secretos de a dónde han ido cientos de millones de dólares de los fondos públicos venezolanos cuando Venezuela entraba en la peor de sus crisis financieras, en la peor de sus crisis económicas y sociales. Este señor estaba manejando cientos de millones de dólares que van desde divisas preferenciales, construcción de obras públicas, después vinieron los CLAP, el petróleo, el oro, dinero que nosotros hemos documentado, por ejemplo, se iba muchísimo durante un tiempo a bancos de Antigua y Barbuda. Por cierto, Alex Saab también tiene un pasaporte o tenía un pasaporte diplomático o de enviado especial desde de Antigua y Barbuda. Habría que preguntarse si es legal que alguien nacido en Colombia con pasaporte diplomático de otro país también ejerza supuestamente como diplomático venezolano. Pero además Alex Saab, creo yo, Napoleón, tiene muchísima información sensible sobre todos esos mecanismos que se buscaron para evadir la vigilancia financiera de los Estados Unidos cuando comenzaron las sanciones. Alex Saab es la bisagra de los negocios de Maduro con Turquía, con Rusia, más recientemente con Irán. Eh, y como digo yo, creo que él, por un lado, es quien ha manejado enormes cantidades de recursos como si fuera un ministro plenipotenciario en la sombra, pero también temas muy sensibles que evidentemente el gobierno no quiere que se sepa, pero además Napoleón, como digo también, esa relación personal de él con el entorno familiar del propio Nicolás Maduro. Ok, entiendo el retraso que puedan lograr unos abogados, sobre todo si son unos abogados que han manejado todos estos organismos internacionales, los judiciales y demás, Uh -huh. de gente de los bajos fondos o de gente, alguna de ellas honesta y otra Uh -huh. menos honesta, y eso no les importa a ellos. Ok, como ellos dicen, necesitan hasta el mayor asesino, como dicen ese tipo de gente que defiende a los asesinos, necesita legalmente un abogado defensor. ¿Ok? Entonces, la ética y la moral están por otro lado. Uh -huh. ¿Ok? Pero por mucho que no sean las Naciones Unidas, es un organismo de las Naciones Unidas. ¿Cómo logran eso? Eso se logra, Napoleón, con mucho poder. El brazo del señor Baltasar Garzón, podemos imaginar, es un brazo muy largo en términos de la justicia internacional. Las conexiones del chavismo políticas internacionales con aliados de distinta índole son muy grandes. La presión que ha habido sobre Cabo Verde con aliados políticos africanos del chavismo es increíble, es muy grande. Pero además Napoleón
no hay que perder de vista aquí, desde que Alex Saab, como te decía al comienzo, se detiene, es detenido, es arrestado por una acusación de lavado de dinero, entre otros delitos, que se remonta un año antes, a 2019 en Florida, un tribunal de Florida, que ahí nadie salió a decir. Es curioso, porque ahí en ese momento, cuando salió la acusación, nadie salió a decir, no, este señor es diplomático, este señor es embajador de Maduro, etcétera. Nadie dijo eso. Pero se ha montado una cruzada internacional, se ha querido convertir el caso de Alex Saab en una especie de cruzada ideológica que, bueno, que va ganando adeptos que no están, digamos, gente que no tiene toda la información de quién es Alex Saab, y se quiere hacer ver como que es que al final el señor Alex Saab está detenido porque esto es por culpa de los Estados Unidos, cuando en realidad yo siempre digo que los Estados Unidos llegaron tarde a la figura de Alex Saab. A Alex Saab se lo investigó por lavado de dinero en Ecuador desde el año 2013. A Alex Saab se lo investiga en Colombia, de donde es oriundo, desde hace años, por exportaciones ficticias e importaciones ficticias. En México, en octubre de 2018, se le abre una investigación por lo de la venta de alimentos a Venezuela para los CLAP con sobreprecios y de muy mala calidad. Entonces, bueno, se le ha dado un cariz político, un manto, como digo, de esta cruzada ideológica a la figura de Alex Saab, que eso creo que tiene sus adeptos y a través de eso buscan captar, digamos, la atención de distintos organismos. Yo pensaría, perdón Napoleón, yo pensaría que cualquier comité de derechos humanos de cualquier organismo, digamos, multilateral, independiente, con sencillamente analizar la trayectoria de Alex Saab, comprobará que este señor no era diplomático venezolano, que este es un empresario nacido en Colombia, Barranquilla, que es contratista del Estado venezolano desde 2011, y que aquí lo que se quiere ocultar a través de la inmunidad diplomática que se le quiere otorgar a Alex Saab es realmente los negocios que manejó, por qué los manejó y a dónde fue el dinero de esos negocios. Y en alguno de esos tres países que mencionaste, esas investigaciones concluyeron en que él era responsable y que merecía tantos años de cárcel. No, porque al final siempre nos topamos con la piedra de este tipo de abogados. Te puedo contar, por ejemplo, el caso de Ecuador. El caso de Ecuador se empieza a investigar desde el año 2013 por el caso de las casas prefabricadas, la construcción de casas prefabricadas a través de la empresa Fondo Global de Construcción. Eh, ese para el fiscal de entonces de Ecuador, Galo Chiriboga, que era el fiscal, por cierto, en tiempos de Rafael Correa, fue considerado para la Fiscalía Ecuatoriana uno de los casos más grandes de lavado de dinero en la historia del Ecuador. Durante varios años estuvo congelado alrededor de 40 millones de dólares a través de distintas maniobras que lograron sus abogados. Unos jueces autorizaron desbloquear esos fondos y luego al fiscal Galo Chiriboga le tocó juzgar a estos jueces por prevaricación. Te podrás imaginar un poco toda la madeja que hay ahí. En Colombia el juicio continúa, pero es que él no se ha presentado, él no ha asistido en Colombia. En México, al final las empresas, algunas de las con las que Alex Saab manejaba esto del negocio de los clubs, lo que aceptaron fue pagar una multa en una negociación muy extraña con parte de las autoridades mexicanas, porque eso no debió hacerse una investigación por la gravedad de los hechos. Pero te cuento también, Napoleón, que hay una investigación abierta en Italia desde finales de 2019 contra la esposa, que es de origen italiano, Camila Fabri, por posible lavado de dinero también, y esa está todavía en marcha. Y yo tengo conocimiento de que hay otras investigaciones en países de Europa que, aunque no son públicas, están en marcha y al final todas apuntan al tema del lavado de dinero. Pero hasta ahora lo que me estás diciendo y la conclusión que saco es que la honestidad y la buena reputación de una persona desde el punto de vista legal no depende de su actuación, sino de el dinero que tú le pagues a sus abogados para que sean los mejores abogados. Los mejores Básicamente, abogados en defensa, digo. básicamente es así, y esta es otra de las, digamos, de las grandes, yo no sé cómo definir las grandes paradojas o tristezas de esta historia, ¿no? Yo pensaba en estos días, ¿qué pasaría si muchos de los presos políticos venezolanos de las detenciones arbitrarias que ha habido en Venezuela tuvieran la oportunidad de conseguir un Baltasar Garzón que lleve sus casos a comités internacionales? ¿Qué pasaría con esos casos? Por cierto, que comités como este que va a analizar el caso de Alex Saab se han pronunciado a favor de muchísimos presos venezolanos detenidos arbitrariamente, presos políticos, y el chavismo no acata las recomendaciones de esos comités. Esa es otra gran paradoja. Pero aquí, sin lugar a dudas, el bufete que está defendiendo ahorita a Alex Saab en los Estados Unidos, uno de los bufetes, no recuerdo ahora su nombre, pero si lo googleas es muy fácil buscarlo, verás que es uno de los bufetes más costosos. ¿Cuánto puede costar que el señor Baltasar Garzón sea abogado de alguien? Es evidente que eso influye, Napoleón, sin lugar a dudas.
Ahora, ¿por qué tu obsesión con Alex Saab? Pues uno de los casos que manejas, ¿no? Pero este es el más conocido y el más internacional y es por eso que uno te asocia inmediatamente Ujú. a el caso de Alex Saab. A ver, Napoleón, a mí no me gusta ni la palabra fijación ni la palabra obsesión, pero entiendo que me lo No, preguntes. perdona, ojalá que todos los periodistas seamos como tú en el sentido de que agarramos un caso y hasta que no se decida judicialmente eso, continuamos con la investigación para que Claro, no se olviden. sí, claro, pero lo decía en el sentido de porque que muchas veces que de todos estos insultos, de lo que nos dicen, de toda esta campaña, tratan de hacer ver como que al final esto es un asunto personal y esto no tiene nada que ver con un asunto personal. No, lo Ahora que he bien, leído es el que gran alguien acierto, te paga para eso, los ah, enemigos de Alexa, es decir, los malucos, a- porque van desde ahora, insultos ahora hablamos de hasta, la... hasta decir que pobre Alexa, qué mala Exacto, gente eres porque, ¿cómo se llama? Porque quieres que no salga de prisión un hombre honesto. Déjame exacto. decirte que yo nunca leo los comentarios, pero ahora, esperando tu llamada, ¿no? Empecé a leer y digo, No, pero además, qué bajo nivel. O sea, tienes ¿por para qué hay que entretenerte. insultar? Que demuestren, en todo caso, Pero que además, tú no tienes la razón y por qué. exacto, Mm. exacto. Pero además, pero es interesante tu pregunta. A ver, a Alex Saab en Armando Info se lo investiga desde el año 2015. Fue una primera nota que se publicó, tenía que ver con las casas. Yo entro en Armando Info en 2016 y una de mis tareas cuando entré en 2016, que yo propuse como, digamos, como temas, como línea de investigación, yo dije, mira, que hay que investigar los CLAP. ¿Por qué? Porque esto está muy raro. O sea, la señora Delcy Rodríguez, que entonces era canciller, todos los días se metía con el canciller de México, Videgaray, que era del canciller de Peña Nieto, y tú decías, bueno, pero están llegando cientos de millones, millones, perdón, de cajas CLAP desde México. Entonces, aquí hay algo raro. Bueno, vamos a ver quién está importando esto, quiénes están detrás. Y al final el que aparece en la historia es Alex Saab. Yo no fue que, o sea, no que me desperté, digamos, mirando, bueno, vamos a ver quién es Alex Saab, dónde está. No, él es el que él es el que en cuanto a historia empezamos a buscar aparecía. Y yo sí te compro la idea que tú decías, nuestro gran acierto periodístico, porque si ves en algún momento Reuters publicó algo del negocio de Trenaco, un negocio petrolero, el colega Gerardo Reyes Univisión publicó algo en su momento también, pero el gran acierto, creo yo, periodístico mío y del equipo de Armando Info, es que nosotros entendimos la dimensión de este señor, entendimos todos los tentáculos que tenía el señor Alex Saab, hasta dónde comentaba, conectaban, la importancia que tenía con Nicolás Maduro, y por eso nunca soltamos el caso. Y no soltamos el caso hasta el punto de que tuvimos que salir del país, y en parte decidimos salir del país, sí, para buscar protección, pero también para seguir contando la historia de Alex Saab, porque él nos demanda en 2017. Curiosamente, Napoleón, si tú lees el escrito de la demanda, que te lo puedo compartir, allí en ese escrito, él dice que es difamación e injuria grabada, continuada, porque él dice que él no tiene nada que ver con los CLAP. Él dice que él no tiene nada, que apenas que no conoce a Maduro, porque allí decíamos que era una persona cercana a Maduro, y él dice que no tiene nada que ver con Maduro. Y por eso nos demandaba por difamación, como te digo, e injuria continuada agravada. Resulta que tras la detención, su argumento es que el señor era el enviado humanitario de Venezuela que compraba alimentos y medicinas, pero además que es el enviado especial de Nicolás Maduro. Entonces, ¿quién era el que estaba mintiendo? Y como digo, esto al final no es un asunto de la persona Alex Saab. Nosotros estamos haciendo un trabajo periodístico porque creemos que a través de la figura de Alex Saab, los venezolanos tienen derecho a conocer a dónde fueron, como dije antes, cientos de millones de dólares en negocios nunca explicados, en negocios asignados discrecionalmente. ¿Por qué el señor Alex Saab tiene que ser el responsable de los CLAP? ¿Por qué tiene que ser el responsable del combustible a Irán? ¿Por qué tiene que ser el que comercializa el petróleo venezolano para tratar de evadir las sanciones? ¿Por qué tiene que ser el que... O sea, ¿dónde está esa capacidad? ¿Dónde estaba la trayectoria empresarial de Alex Saab para que Maduro le diera todo esto? O sea, esas son preguntas que nos hacemos como periodistas. Y son las preguntas además que él nunca quiso responder. Nosotros hemos contactado a sus abogados muchísimas veces antes de cada reportaje.
y siempre lo que nos enfrentábamos era la negativa de que querían hablar, a acusaciones veladas, a amenazas indirectas, y bueno, al final yo sí te soy franco, Napoleón, nunca imaginábamos, o al menos yo nunca imaginaba que este caso iba a tener esta repercusión internacional que ha llegado a tener. Si te diría eso, es falso, pero lo que sí sabíamos era la importancia que tenía y era lo que queríamos contar, y creo que lo hemos hecho de la mejor manera posible. Te preguntan quién te financió el viaje a Cabo Verde. Sí, esa es la típica acusación que hay desde estos laboratorios y estas propagandas, y es curioso, ¿no? Porque a los que les molesta que se investigue al señor Alexa, porque ha manejado cientos de millones de recursos públicos los venezolanos, se preguntan quién financia un periodista. Pero nosotros en Armando Info, Napoleón, y eso lo puedes ver tú, lo puede ver cualquier lector que entre a Armando Info, publicamos la información de quiénes son nuestros donantes. Nosotros tenemos un modelo, digamos, de sostenibilidad, por llamarlo de alguna manera, que depende fundamentalmente de lo que llamamos donaciones institucionales, que son ONG, Open Society, Free Press Unlimited. Ahí están mencionadas las que tenemos, las que han creído en nuestro proyecto y han colaborado. También donaciones independientes de lectores, que pueden ser desde $10 a $100, en fin. Y eso, por cierto, somos el único medio independiente venezolano que publica eso. ¿Quiénes son? Porque si nosotros decidimos que vamos a hacer periodismo de investigación, que vamos a escudriñar todo este tipo de asuntos, bueno, digamos, el ejemplo tiene que partir por casa. Nosotros publicamos un informe cuatrimestral que se entrega a todos nuestros suscriptores, se les envía vía correo electrónico de quiénes son nuestros donantes, de qué hacemos con esas donaciones y cómo financiamos. Y de ahí salió esta donación para este viaje. Pero además, Napoleón, al final con esta historia de Alexa, es que lo curioso aquí, lo increíble para mí es, Armando Info es un medio, o era un medio, hoy en día creo que ya tenemos un nombre, somos más conocidos justamente más por este caso, como el de Odebrecht y otros que hemos llevado. Pero a mí siempre discutíamos, bueno, ¿por qué alguien con el poder de este señor demanda en 2017 un portal fundado por unos periodistas casi que de forma quijotesca que creen en esto de hacer periodismo de investigación, si al final no somos ni teníamos un impacto, ni somos tan, ¿sabes? Ni éramos tan conocidos, era como una torpeza. Ahora yo entiendo por qué nos demandó. Había el temor de que siguiéramos avanzando, pensaban que con la demanda nos iban a silenciar y no lo lograron. Pero lo que te iba a decir es que al final esta exposición, esas presiones que ha habido de todo el entorno de Alex Zapp en contra nuestra, al final nos han puesto más en la luz pública y hemos conseguido donaciones de mucha más gente que a lo mejor de lectores ONG que ni siquiera nos conocían ni sabían de nosotros, pero han visto la seriedad de nuestro trabajo. Y supongo que además debe ser un aliciente porque te sientes que estás golpeando justamente a gente que merece ser golpeada. Es que yo digo, es una gran satisfacción, Napoleón, es una gran satisfacción periodística, como digo, esto no es un asunto personal, pero que un medio pequeño, independiente, que estamos bloqueados en Venezuela, haya obligado al gobierno a llegar hasta donde ha llegado por Alex Saab, sin lugar a dudas, para nosotros es una satisfacción. Como te dije al comienzo, el señor Alex Saab era el hombre invisible. Nadie hablaba de él. En el chavismo nadie se atrevía a decir nada de él. No reconocían sus negocios, pero bastó que lo detuvieran para que tuvieran que confirmar que todo lo que habíamos dicho en nuestras investigaciones era cierto. Claro está, disfrazado ahora con este manto de inmunidad diplomática que le quieren dar al señor. Sin embargo, este último recurso parece ser que eso es el último recurso que tienen antes de la extradición. ¿Cuánto tiempo tiene la justicia de Cabo Verde para dar una decisión, última decisión? No hay un tiempo preestablecido. El Tribunal Constitucional ya tiene varias semanas que tiene el caso. La información que yo tengo es que este Tribunal Constitucional funciona con 3 jueces, al menos 2 de ellos, o por unanimidad los 3, tendrían que decidir en todos los casos que, que están estudiando, o por mayoría, o sea, 2-1 o por unanimidad. Entiendo que esto funciona en función de los casos que van recibiendo, van decidiendo. Eh, a mí siempre me habían dicho que junio era un mes, digamos, factible en que saliera la decisión del Tribunal Constitucional. Yo creo que puede salir en junio y creo que por eso esta semana
la defensa activó hábilmente el tema de ir al Comité Independiente de Derechos Humanos de la ONU, porque es una forma de tratar de enlodar un poco más el asunto, confundir a la opinión pública, pero sobre todo también algo aquí muy, muy importante, Napoleón, es que han ejercido una presión brutal sobre Cabo Verde y las instituciones de Cabo Verde para tratar de, bueno, me imagino, poner a dudar a los jueces, poner a dudar a las autoridades de Cabo Verde, y eso, digamos, todo cuenta. Pero con esto lo que te quiero decir es que no hay una fecha preestablecida, no hay, pero pareciera que junio pudiera ser según la información que yo tengo, el mes que no pase de junio, la posible decisión final del Tribunal Constitucional de Cabo Verde. Bueno, espero que así sea, porque eso está como los famosos diálogos, una vez a cada vez y otro diálogo. Parece el cuento del gallo pelón todo esto. Pero en fin, Sí. para los que dicen que es que tú lo has tomado con él personal, porque lo has dicho varias veces, ¿qué otros casos les está haciendo el seguimiento? Agrego algo más para quienes dicen eso, Napoleón. Es curioso, es decir, este señor que me demanda a mí y a los 3 editores fundadores de Armando Info, por, como te dije antes, difamación e injuria continuada grabada, por supuestamente no tener nada que ver con los CLAP ni con Maduro, él que me demanda, que me obliga a irme del país contra mi voluntad, porque yo lo más que quisiera es estar allá y hacer mi trabajo desde allá. Eh, Resulta que digamos, el que la tiene contra él soy yo. Es decir, no es el poderoso que demanda un periodista como que lo busca intimidar, no. Ahora es el periodista que la tiene contra él. Quienes lean y quienes entren en armando.info van a ver que nosotros únicamente nos dedicamos a casos de periodismo de investigación. No hacemos diarismo, no hacemos, sino solo periodismo de investigación. Hemos trabajado casos emblemáticos como Odebrecht, los Panama Papers, los Paradise Papers. El año pasado trabajamos la investigación de los FinCEN Files. En mi caso, yo he investigado a otra gente. Recientemente, no sé si lo llegaste a ver, Napoleón publicó un trabajo sobre el empresario Camilo Ibrahim, que es otro gran empresario que está haciendo muchos negocios a la sombra un poco del poder político en Venezuela recientemente. Durante años para mí era un tema periodístico porque desde los tiempos que trabajaba en el Universal tenía fuentes que me lo decían, el tema de Maradona, todos los negocios que estaba haciendo Maradona en Venezuela, ese tema lo cubrí y está publicado ahí. Hemos hecho 3 entregas en Armando Info que quienes quieran verlas están ahí. Al final, yo entiendo también cómo funciona esto y un poco que al final, hoy en día es muy fácil para alguien con mucho dinero hacer una estrategia de desprestigio contra un periodista, es la dinámica que hay, es muy fácil en las redes poner un poco de bots a desinformar, a insultar, pero bueno, estamos un poquito con la piel como ya curtida para esto, porque decidimos y creemos que este es el periodismo que hace falta hacer en esta Venezuela, donde la corrupción es probablemente, si no la causa principal, una de las principales de esta crisis política, económica que tiene el país, donde la violación de derechos humanos, que además también cubrimos, hemos hecho investigaciones sobre el tema de la migración, etcétera. O sea, quienes entren al portal de Armando.info van a ver, digamos, el tono de nuestro trabajo y van a ver que además, exacto, yo he escrito de otros temas. No, este no es el único, pero indudablemente como periodista, bueno, a medida que estos se le siguen como una especie de cebolla que se le van quitando las capas y siguen apareciendo cosas, ¿por qué no se puede seguir investigando al señor Alex Saab? Esa es la gran pregunta aquí. ¿Por qué no se puede hablar de este señor? En su momento, Conatel en 2018 trató de prohibirnos hablar de Alex Saab. Conatel nos exhortó a nosotros en Armando Info a que no podíamos hablar del señor Alex Saab hasta que se resolviera el juicio en Venezuela. Y tú bien sabes, Napoleón, claro, el juicio puede durar 10 años. Entonces, durante 10 años no se podía hablar del señor Alex Saab. Hasta ese límite se ha llegado allá en Venezuela por Alex Saab. Entonces, antes de preguntarte y reiterarte la pregunta, ¿en qué caso está en este momento Alex Saab para cerrar nuestra conversación? Mencionaste 3 de los temas que han dado la vuelta al mundo. El caso de Maradona, de Panama Papers, y el caso de Odebrecht. ¿Cómo están esos 3 casos? Porque de Odebrecht todavía ahí está Keiko Fujimori, que la quiere meter presa nada menos que el fiscal de Perú y nada menos que en este momento. ¿Okay? O sea que algo le temen que ahora y no dentro de un año, ni hace un año atrás, ni hace 6 meses atrás, sino exactamente ahora en este conteo y en esta pelea de voto a voto es cuando se lanza eso. De los Panama Papers hasta ha habido películas sobre eso, una excelente. Correcto. El otro día la estaba recomendando, por cierto. Meryl Streep. Con Meryl Streep, sí. Y el caso de Maradona, parece que ahora a Maradona le están robando
lo que él se ganó gracias a no el fútbol, sino a los negocios con todos estos dictadores de extrema izquierda. Ese es un buen caso, el de Maradona. Un poco, si lo quieres equiparar con esto de la obsesión por los temas, con el de Alex Saab. Como te dije, yo trabajaba todavía en el Universal. Cuando yo empiezo a recibir los primeros tips que te puede dar una fuente que te dice, mira, Maradona está vendiendo alimentos a Venezuela. Claro, lo primero que te dice, bueno, ¿y cómo Maradona le está vendiendo alimentos a Venezuela? Y eso es un dato con el que uno se queda, que uno lo tiene ahí siempre y a medida que va conociendo fuentes va tratando de avanzar en ello. La primera entrega que hicimos nosotros Maradona, si la memoria no me falla, fue en 2018, me parece, o 17, no, ahora no recuerdo bien, está en nuestro site. Pero lo que te quiero decir es que fue hace varios años. Y a raíz de la muerte de Maradona, hemos visto todo lo que se ha desatado del caso, donde sus propios abogados, que estaban manejando su patrimonio en los últimos años, son los que han dicho que el patrimonio de Maradona se incrementó justamente por los negocios de la venta de alimentos a Venezuela. Ese caso es interesante, creo que todavía pueden ocurrir cosas y salir cosas, porque en los herederos, entre algunos de los herederos de Napoleón, hay disputas y eso está en tribunal en Argentina. eh, y probablemente muchos puedan, digamos, tratar de ventilar cuáles son realmente los ingresos de Maradona que tenía por Venezuela. Nosotros llegamos a publicar a comienzos de este año un contrato donde Maradona se convertía en comisionista de la empresa italiana, que en realidad era la que vendía los alimentos, y Maradona cobraba comisión por cada tonelada de alimentos. Es decir, Venezuela, en medio de la escasez, la crisis financiera, todo lo que conocemos, le estaba pagando comisiones a una empresa, le estaba pagando una empresa alimentos que a su vez le pagaba comisiones a Maradona por vender esos alimentos a Venezuela. Uno entiende ahora por qué Maradona iba tanto a Venezuela a esos apoyos y esas manifestaciones públicas. Es decir, esas manifestaciones no eran gratis, lamentablemente, para efectos venezolanos. Y del tema Odebrecht, lo interesante es que al final en Venezuela, como pasa con muchos de estos temas, Napoleón, bueno, es increíble. Nadie investiga. Nadie a quien le corresponde, bueno, con un sistema judicial cooptado completamente por el chavismo, ¿quién lo va a investigar? Pero si uno ve a Odebrecht en el resto de Latinoamérica, bueno, mencionabas ahora el caso de Keiko, que ciertamente puede haber una interpretación política detrás de lo que esté pasando ahora. Pero en Perú ha habido numerosas acusaciones, PPK, el presidente Kuczynski, otros más, vinculados al tema de Odebrecht. En Colombia ha habido también acusaciones Pero contra ¿en qué mandatarios. quedan? Porque el único que Bueno, está preso es allá en Brasil y a Lula ya, que era quien le bueno, presentaba la, a todos estos gobiernos, al presidente de Odebrecht, Lula ya está libre. Napoleón, ahí yo creo que ya hay que entrar un poco en el terreno político. Al final, nuestras instituciones, y digo, me refiero a nuestros países latinoamericanos, al final son endebles, no aguantan, está demostrado que no terminan aguantando la presión y las influencias políticas, e incluso en los casos donde más se avanzan, como fue el caso Lavallato y todo esto de Odebrecht en Brasil, bueno, estamos viendo lo que está pasando ahora con Lula, pero aún así, Napoleón, donde casi no ha habido nada. Es más, Maduro salió un día en televisión diciendo, bueno, Odebrecht se autodisolvió. Imagínense ustedes, es decir, el responsable, uno de los responsables, de hecho, la declaración de Usenando Acevedo, que era como se llamaba, el virrey de Odebrecht en Venezuela, manifestaba en su momento la declaración en Brasil que le dio dinero a las campañas de Chávez y que le dio dinero también a la campaña de Maduro. Y sale Maduro y dice, bueno, Odebrecht se autodisolvió y que no haya un fiscal que pueda investigar, que no pueda hacer nada. En su momento Luis Ortega explicaba que, bueno, las averiguaciones de ella sobre el tema Odebrecht fueron una de las cosas que generaron ese bypass, ese problema con el chavismo y por eso tuvo que salir. Pero la realidad es que en Venezuela, sí, al final es una anécdota. Nosotros publicamos recientemente una investigación de ese esquema que tenía Odebrecht en Venezuela todavía para aumentar y aumentar los precios de las obras, porque al final se les asignaba un contrato por X monto y en el camino venían lo que se llaman las adendas del contrato y aumentaban y aumentaban y aumentaban. Y además de unas 30 o 40 obras importantes, la mayoría nunca se construyó. Es increíble y es dinero que más nunca los venezolanos vamos a ver. Y es dinero que se pudo haber usado para muchas otras cosas y bueno, ni aún así hay, digamos, el decoro de tratar de investigar estas cosas. Ahora bien, Lula como que no tenía buenas relaciones públicas con los presidentes norteamericanos o con los gobernadores norteamericanos, que por ejemplo en Miami estaba lleno de pipotas que decían Odebrecht en diferentes construcciones y mira que aquí se construye
¿no? Como se construía en Venezuela, por cierto, en los años 50, Ujú. 60, 70 y 80, muchísimo, porque es una forma de darle trabajo, ¿no? A gente que no ha pasado ni siquiera por el bachillerato, pero que Ujú. sabe utilizar la mano, que sabe de mano de obra, que es una buena mano de obra. Pero aquí parece que en Estados Unidos, en todas partes donde trabajó Odebrecht, hubo esa forma de trabajo, excepto en Estados Unidos. No es muy sospechoso. No lo sé, honestamente, Napoleón, si te digo una respuesta, no lo sé. No conozco a fondo el tema de Odebrecht en los Estados Unidos, pero bueno, es una buena, es una buena inquietud la que planteas, pero no lo sé. Y de las relaciones del, bueno, yo creo que a nivel político está muy claro, digamos, para dónde jala el corazón del señor Lula, que por cierto, otro caso que hemos investigado, y perdón que haga este desvío, pero es interesante ahora que mencionas Lula, otro caso que hemos investigado mucho y que también lo hice yo, que he escrito yo sobre él en Armando Info, es el de una empresa brasilera llamada JBS. Yo no sé si tú has leído que recientemente, no sé si viste, que fue la que se comentó que hackearon en los Estados Unidos unos hackers rusos, porque bueno, esta JBS es una empresa de origen brasilero que en tiempos de Lula se expandió y se expandió a punta de crédito público. Eso le permitió comprar instalaciones fabriles y fábricas en distintos países, entre ellos Estados Unidos. Está considerada el frigorífico, la productora de carne más grande del mundo. Bueno, en 2015, uno de los pocos viajes que hizo Diosdado Cabello, al salir de Venezuela me refiero, fue a visitar a los dueños de esta empresa de la mano de Lula, que es la familia Batista. Esa empresa en Brasil tiene distintas acusaciones de corrupción por sobreprecios, por pagos de coimas, por distintas cosas. Ese es otro caso que hemos escrito y te lo menciono en este momento porque es muy revelador, porque en Venezuela, luego de ese viaje de Diosdado Cabello, donde se negoció un contrato por algo así más de $2.000 millones en alimentos en 2015, surge en Venezuela una empresa que se llama JHS, casi homónima de la JBS brasilera, que la dirige un militar, un militar que venía de ser un funcionario de rango menor en el CENIAT, dirigido por José David Cabello. Bueno, ese señor hoy es el día presidente de esta empresa que se llama Venezuela JHS, que nosotros hemos publicado, como te digo, que pareciera muy claro que esta empresa surge a la sombra de esos negocios. Es decir, probablemente mucho dinero de ese negocio pasó por las manos de esta empresa. Y en cuanto a los papeles de Panamá, ¿cómo terminó todo eso? Bueno, al final los papeles, ese es un poco el desconsuelo a veces que tenemos nosotros como periodistas y quizás es la satisfacción un poco que genera el caso de Alex Saab, más allá de los nombres y de las personas. Es decir, los papeles de Panamá revelaron también cosas muy graves en Venezuela. Ahí no pasó nada. Cuando el señor Tarek William Saab llegó a la fiscalía, hizo unos amagos, unos intentos de que iba a retomar unos casos y creo que se metió con aquel militar que ahora no recuerdo, Cruz Weffer, que te acordarás, Napoleón, que creo que fue uno de los primeros del Plan Bolívar, no recuerdo ahora, la memoria me falla. Y algún otro, y la enfermera de Chávez y el capitán Guarapiche, más o menos asomó algunas cosas, pero al final nunca van al fondo. O sea, agarran los casos que verdaderamente no comprometen ahorita al gobierno. Es un poco lo que pasa con el señor Rafael Ramírez. Ahora en el chavismo hablan de Rafael Ramírez como si no lo conocieran, cuando fue el señor que manejó durante años, además en plena bonanza petrolera, su caja chica, su dinero de su bolsillo manejó Pero las riendas de hace eso PDVSA. iba. ¿Por qué tanto miedo por lo que puede abrir la boca Alex Saab y no porque puede abrir la boca o la está abriendo Rafael Ramírez? No entiendo. Yo creo que sin lugar a dudas, Napoleón, ahí la diferencia es la conexión, la cercanía y los secretos de Nicolás Maduro y el entorno de Nicolás Maduro. Para mí, eso es así y como siempre digo, yo creo que aún hoy no tenemos la radiografía completa de Alex Saab. Pero todo esto que se está haciendo, todos estos intentos por defenderlo, para mí, esto no se hizo, Napoleón, ni siquiera por el caso de los sobrinos, de los sobrinos que están presos por el tema del narcotráfico en los Estados Unidos. No se hizo ni siquiera en su momento, te recordarás cuando el caso del pollo Carvajal. Entonces, esa es la pregunta. Y una cosa curiosa, Napoleón, está toda esta campaña, está todo este caso, y a día de hoy el señor Nicolás Maduro no ha mencionado una sola vez en público el nombre de Alex Saab. ¿Por qué? No dice que es su embajador, no dice que es su enviado especial. ¿Por qué no explica al país? Bueno, Roberto, bien interesante y felicitaciones por hacerle seguimiento al caso que te asignan o que tú tomas hasta que se llegue a una conclusión. Y
Gracias por ser tan valiente y por poner en su justa medida todos los insultos, ¿no? Deja que los perros ladren, no era lo que decía Churchill. Sí, ¿No? sí. Entonces, insultando a los perros de paso, ¿no? Que son los mejores amigos del hombre. Así es. Pero bueno, muchísimas gracias, Roberto Denis, periodista de investigación. Gracias, Roberto, ¿sí? Gracias, Napoleón. Un gusto. Un abrazo. Hasta luego.